Tenemos todo preparado para que reciban su clase de acuerdo a su edad. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en Marcos capítulo 8 y vamos a buscar una pregunta que hace Jesús y la vamos a responder a través de todos los evangelios. Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30. Dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Y entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Dios bendiga su palabra. Encontramos, hermano, a través de los evangelios siempre esta verdad. Cuando las personas, hermano, como en este caso Pedro, que revela la identidad o da testimonio de quién es Jesús, Jesús, hermano, siempre les decía que ellos, hermano, no lo dijeran. Cuando nosotros vemos a través de los evangelios, esto también se repite, hermano, cuando él hacía milagros. Porque Jesús, hermano, no quería que la gente viniera por las cosas físicas, porque él traía, hermano, un mensaje más grande y más importante, que es la sanidad del alma, la salvación. A través de los evangelios nosotros vemos que hay muchos testimonios, hermanos, bíblicos de Jesús como el Hijo de Dios. Y los testimonios son, hermanos, verdades que atestiguan de quién es Jesús. Y hermanos, podríamos decir, se fragmentan o se dividen, podemos dividirlo en tres partes. Podemos decir testimonios humanos de quién es Jesús, porque ahí está hablando que dicen los hombres, ¿verdad? Pues algunos estaban muy lejos de ver realmente quién era Jesús. Solo uno de los profetas, solo un profeta más. Los testimonios humanos hoy vamos a verlos. También, hermanos, se encontró Jesús con espíritus malignos, con espíritus impuros o con demonios que tenían posesión, hermano, dentro de algunas personas, y ellos también dan testimonio de quién es Jesús. Podríamos decir que son testimonios de espíritus impuros. Pero también, hermano, en los evangelios se nos muestra que el Padre mismo da testimonio de Jesús. Y esos testimonios, hermano, nos van a ayudar a nosotros a descubrir quién es Jesús. Y estos 4 evangelios son 4 testimonios de quién es Jesús y de su esencia, hermanos, en esta tierra cuando Él vino. Y vamos a empezar, hermanos, y vamos a tener algunos que tienen que ver, hermanos, con los testimonios de seres humanos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 33, de la siguiente manera. Evangelio de Juan,
capítulo 4, versículo 33 en adelante. Aquí tenemos, hermano, el caso de algo que el Señor Jesucristo empieza a tener. Y vamos a ir, ese lo tengo más adelante, vamos a ir con los primeros. Tengo el testimonio de Juan el Bautista que nosotros ya lo hemos visto, hace 3 semanas lo vimos, que dijo Juan era humano, hermano, Juan era un profeta, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él testificó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero también, hermanos, en Mateo capítulo 16, lo mismo de Marcos 8 que acabamos de leer, el apóstol Pedro dice de Jesús, tú eres el Cristo, aunque en Marcos solamente dice eso, pero después en Mateo 16, 16 y 17 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hablamos, hermano, de las evidencias de Jesús, en su tiempo había mucha confusión de quién era Jesús. Elías, Jeremías o otro de los profetas. Cuando viene Juan el Bautista, que es el profeta también, él, hermano, habla de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Hijo de Dios. Pero aquí Pedro, hermano, recibe una revelación. Y la revelación es de que que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estos testimonios quizás son los más conocidos que nosotros, hermano, hemos tenido por mucho tiempo, los que ya tenemos años en la iglesia. Pero, ¿qué parece ese testimonio cuando Jesús está en la cruz? Hay un hombre que es el centurión, el encargado, hermanos, pues de esas ejecuciones, no solo la de Jesús, sino la de un malhechor a su izquierda y a su derecha, las 3 ejecuciones, y hay un temblor, hay oscuridad, hay, hermanos, palabras de Jesucristo, una oración, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, y todo eso, hermano, que está girando alrededor. Mira lo que hizo en el corazón de este centurión. Dice Mateo 27, 54, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas llenos de miedo, dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Verdaderamente este era con mayúscula, hermano. Todos venimos a ser hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Él lo dice Gálatas capítulo 3. Pero con mayúscula nada más hay uno. Los testimonios, hermano, que nosotros encontramos a lo largo de todos los evangelios, cuando había gente sincera, hermano, y podría ver las evidencias y podría estar junto a Jesús, ellos mismos testificaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Este centurión, hermano, era romano y los que estaban con él, pero al ver todo lo que había sucedido, él mismo está testificando de que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando nosotros vamos, hermano, a lo largo del Evangelio de Juan, que lo vamos a ver, hay varios testigos, hermano, de Jesús, y entre todos los testigos, Jesús solamente acepta el testimonio de Juan el Bautista. Él dice, yo no acepto testimonio de hombre.
Pero él, hermanos, dice que tiene algo que da mejor testimonio, son las obras que él hace y la palabra, hermanos, que él predica. Dice que en la ley está, hermano, escrito de él y que ellas dan testimonio, ¿verdad? ¿Recuerdan ese pasaje? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas, ¿qué hacen las escrituras? Dan testimonio de Jesús. Y Jesús dice, si no crees a mi palabra, pues cree a mis obras. Esas son las que dan testimonio de mí. Tú vas a verme si yo soy el verdadero o no. Los seres humanos, hermano, hay muchos más que dieron testimonio de Cristo, pero con esto nos basta para decir que Juan el Bautista, hermano, pues inspirado por el Espíritu Santo, él vio descender el Espíritu Santo sobre Jesús y Dios le había dicho, sobre el que descienda el Espíritu Santo, Él es mi Hijo. Y él, hermanos, lo dijo. No solo el Hijo de Dios, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pedro también, hermano, cuando a Jesús hace la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él, inspirado por Dios, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? El Padre que está en los cielos. Esto es algo, hermanos, que nosotros podemos ver en los evangelios, y hay muchísimos más. Podríamos hablar, hermanos, de muchos más. Pero ahora vamos a hablar, hermano, de los testimonios bíblicos de Jesús como el Hijo de Dios, de los espíritus inmundos. ¿Dónde estaban los espíritus inmundos, hermano? Los espíritus caídos, los demonios, aquellos que creen en Dios y tiemblan, aquellos que obedecen a Satanás. En el Apocalipsis 12 dice que hubo una guerra, hermanos, y que no se halló lugar para el dragón y para sus ángeles, y que él con su cola, hermano, arrasó y trajo una gran cantidad de estrellas. Son los demonios. Y aquí están, hermano. Y cuando el Señor Jesucristo llegó a esta tierra, Él se encontró con muchas personas que estaban poseídas de los demonios. ¿Y qué dicen ellos? ¿Conocerían a Jesús, hermano? Oye, si en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ellos conocen perfectamente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Oye, vivían con Él. Vivían, hermano, en la gloria, y es algo que no entendemos. Como seres, hermano, que tienen todo, la perfección, hermano, la gloria y la plenitud de Dios, ¿cómo, hermanos, se rebelaron y prefirieron, hermanos, bajar a este mundo, hermanos, perdido? Bueno, ellos se encontraron con Jesús y Jesús los conoce y ellos conocen a Jesús. Y en muchas partes de la Biblia nosotros vemos que Jesucristo se encuentra con ellos. Por ejemplo, Él llega a Nazaret, donde se habría criado, y entra en una sinagoga, hermano. Dice Marcos capítulo 1, 21 al 28. Mira cómo lo dice. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Hermano, eso sería realmente, pues, sorprendente, ¿no?
Esas voces, hermano, demoníacas, esos espíritus inmundos, sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Estos espíritus conocen a Jesús, hermano. Conocen, hermano. Y le dicen que Él es el Santo de Dios. Él es el sin mancha. Él es sin mácula. Él es realmente inmaculado. El Señor Jesucristo lo reprende y lo expulsa de ese hombre. Pero también, hermano, en la región de Gadara, conocemos mucho a este personaje que es el endemoniado gadareno. Y mira, hermanos, lo que dice Marcos, especialmente del 6 al 8. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y ahora, ¿cómo le dice él? Hijo del Altísimo. ¿Lo conocen o no lo conocen, hermano? Ahí está el testimonio de los espíritus inmundos. Y dicen, hermano, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Aquí tenemos, hermano, una de las grandes, podríamos decir, de las grandes cosas que hubo cuando llegó Jesús, cuando había un hombre endemoniado, el testimonio que dan, hermano, pero mira, ellos se postran a los pies de Jesús. Ellos lo conocen, hermano, que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Altísimo. Y hermanos, le obedecen a Jesús. Sabemos que Jesús los manda hacia un grupo de puercos y ellos mueren, hermanos, los puercos, y bueno, estos son lanzados al abismo. Aquí tenemos, hermano, el testimonio de estos espíritus. Y nosotros podemos ver otro, por ejemplo, junto al mar de Galilea, lo que dice Marcos 3, 11 y 12. Los espíritus impuros, al verlo, se postraban delante de él y gritaban, tú eres. ¿Quién, hermano? El Hijo de Dios. Estos son testimonios, hermano, de espíritus inmundos. Pero él les reprendía, ¿para qué? Para que no lo descubrieran. Oye, ya le dijo Juan que él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya le dijo Pedro que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya dijo el centurión, hermano, que él es el Hijo de Dios, que lo han crucificado. Y podríamos seguir un montón de testimonios cuando él hace el milagro en la barca. Ellos, hermanos, cuando Jesús dice, calla, enmudece, y se pone gran bonanza, dice, ¿quién es este? Que aún el viento lo obedece. Y dice que se postraron, hermano, es el Hijo de Dios. Estos todos los testimonios, hermano, que nosotros tenemos en los evangelios, sirven, hermano, para nutrir nuestra fe y para nosotros depositar nuestra fe y nuestra confianza, para ponernos, hermanos, siempre nosotros en la confianza de Jesús, que Él es lo que dijo que Él era,
Y todo alrededor, hermano, lo están diciendo. Los hombres lo dijeron, los espíritus inmundos lo dijeron. Pero también, hermano, los testimonios bíblicos del Hijo de Dios, pues son del Padre mismo. Hermano, ¿qué dice el Padre de Jesús? A lo mejor tú podrías decir, bueno, los hombres pueden equivocarse, como se equivocaron algunos, que decía que era Jeremías, que decía que era alguno de los profetas. Y es cierto, los hombres se pueden equivocar. Pero cuando los hombres son inspirados por Dios y son profetas como Juan el Bautista y Pedro, pues hermano, está hablando Dios a través de ellos. Los espíritus cuando se encuentran con Jesús, ellos, hermanos, saben quién es. Recuerdo aquel texto en Hechos, donde algunas personas empiezan a exorcizar a la gente y empiezan, hermano, pues a expulsar demonios. Y de repente el demonio, hermanos, que se encuentra con ellos, que le dicen, ¿y ustedes quiénes son? Yo sé quién es Jesús y yo también sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quién son? Y dice que pudiendo más que ellos, pues los desnudó, ¿verdad? Y los aventó, o se fueron, hermanos, se fueron ellos avergonzados, humillados. Los demonios, hermanos, saben quién es el que los mandó a esta tierra. Los demonios saben, hermano, que les esperan las tinieblas. El infierno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ellos conocen perfectamente a Jesús. Ellos saben que es el Santo de Dios, que es el Hijo del Altísimo, y ellos, hermano, le obedecen. No hay demonio que no obedezca la palabra de Jesús. Es más, hay veces, hermano, que ellos tienen un poquito más de cierta temor y reverencia ante la palabra de Jesús, porque ellos creen y tiemblan. Ellos ven a Jesús y se postran y ellos obedecen. Y hay muchos cristianos, hermanos, que creen en Jesús y no tiemblan ante su palabra, no le obedecen y no, hermanos, tienen ningún temor reverencial hacia el Señor. Vamos ahora a terminar con los testimonios bíblicos de Jesús como el Hijo de Dios, que son del Padre Celestial. ¿Qué dice Dios, el Padre de Jesús? Bueno, en el bautismo dice la palabra en Mateo 3, 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía, ¿qué dice Dios de Jesús? Pues lo mismo que dijo Juan, lo mismo que dijo Pedro, lo mismo que dijeron los demonios. Es la misma identidad. Este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. ¿Cómo, hermano, habrá decidido esto Dios? ¿O habrá dicho esto Dios desde los cielos, hermano? Con una sonrisa, con un gozo, con una alegría. ¿Cómo lo habrá dicho, hermano, cuando viene Jesús y obedece, hermanos, el mandamiento de bautizarse? Seguramente, hermanos, que si hay complacencia, tuvo que haber dicho con alegría, con satisfacción, este es mi Hijo amado.
Y hermanos, si el Padre dice que es su Hijo, pues es su Hijo, hermanos. Tenemos que creerlo. Sabemos que tenemos un problema hoy con tanta denominación y tanta falsa creencia. Nuestros amigos unitarios, ¿verdad? Los que creen solamente en Jehová, los que creen solamente en el Espíritu y los solamente en Jesús y que no aceptan, hermano, las tres personas de la deidad. Bueno, hermanos, el Padre da testimonio del Hijo, dice que es su Hijo. Y eso nosotros no podemos cambiarlo, no podemos negarlo, solamente podemos aceptarlo. Porque sabemos que Jesús, hermano, fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una señorita llamada María. Es el Hijo de Dios. Pero también en la transfiguración, en Mateo 17, 5 al 6, dice que subió, hermano, a un monte alto y agarró a un grupo de discípulos, se transfigura delante de ellos, sus ropas cambiaron, resplandecientes como el sol. Y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Otra vez está diciendo el Padre desde la eternidad, hermanos, Él habla desde su gloria y dice: este es mi Hijo amado, a Él oír. Los testimonios de Jesucristo, hermanos, sirven para nosotros poner nuestra fe en Él y realmente creer lo que Él dijo que era el Hijo de Dios. Y nosotros, hermano, teniendo nuestra fe en Él, nosotros podemos tener vida eterna en su nombre. Y por último, hermanos, en una fiesta, ya se está acercando su crucifixión y llegan, hermanos, unos griegos y quieren ver al Señor Jesucristo y hay un diálogo grande. Y entonces el Señor Jesucristo le dice en Juan 12, 28 y 29, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, y otros decían: un ángel le ha hablado. La respuesta, hermanos, a Jesús: Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre, hermano, responde que Él lo ha glorificado y lo volverá a glorificar. Todo esto, hermanos, que tenemos, que hay cantidad más, pero con esto nosotros tenemos para hoy y debemos de entender que el dar testimonio de Jesús es tan importante, hermano. Es tan importante que vamos a tener lecciones de cómo nosotros debemos de dar testimonio de Jesús. La iglesia, hermano, en la ausencia de Jesús, ella es la segunda encarnación de Cristo. Ella es el cuerpo de Cristo. Y tenemos nosotros, hermano, por misión y por deber, tenemos que aprender a dar testimonio del Hijo de Dios. Y el testimonio, hermanos, tiene que ser de varias maneras. Vamos a ver nosotros, hermano, algunas características de ese testimonio. Una de ellas, hermano, tiene que ser la separación del mundo. Si nosotros no nos separamos del mundo, si nosotros no pensamos diferente al mundo, si no vivimos diferente al mundo,
nuestro testimonio de que conocemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Todopoderoso, es nulo. Necesitamos, hermano, la separación del mundo. También, hermano, el testimonio tiene que ver, y vamos a verlo, con una dedicación a la causa de Cristo. Y la causa de Cristo es la iglesia, hermano. Tenemos nosotros que dedicarnos a engrandecer la iglesia y a servir en la iglesia, porque ese testimonio, hermano, nos va a ayudar para nosotros convertir a nuestros familiares. También tenemos que tener un testimonio de la fidelidad de la verdad y una conducta, hermano, intachable, como dijese Jesús, que aquel que viene a Él y no carga su cruz cada día, pues no es digno de Él. Vamos a ver todo ello. Vamos a ver cómo nosotros, la iglesia de Ezio, en este lugar, podemos dar testimonio en esta sociedad. Podemos ser luz en nuestras familias, en nuestras casas. ¿Cómo nosotros, hermano, podemos dar testimonios de Jesús? Si Jesús es el Hijo de Dios y Él nos ha salvado y Él nos ha transformado y Él nos ha empoderado y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ese testimonio tiene que verse, hermano. Tenemos nosotros que ser testigos vivos del poder de Dios. Hoy solamente concluimos que estos evangelios, los 4, que yo siempre recomiendo el estar leyendo uno, cuando lo termine lee el otro y vuelva a empezar. Siempre esté leyendo un evangelio. Los testimonios de los seres humanos como Juan el Bautista y Pedro, especialmente ellos dos, fueron testimonios que fueron guiados o fueron inspirados por el Espíritu del Señor, y el del centurión, hermano, fue simplemente por los hechos y las circunstancias. Nosotros debemos de testificar que Jesús es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador, y nosotros, hermano, darle un testimonio de fe al mundo. Los espíritus inmundos le dicen: eres el Santo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, y tú eres el Hijo de Dios. Lo conocen, hermano, pero viven obedeciendo. ¿A quién obedecen? ¿A Jesús o al diablo? Al diablo, ¿verdad? Hay gente así, hermano, que conoce a Jesús, hasta da testimonio: yo soy cristiano y yo voy a la iglesia y todo, pero viven, hermanos, como si no existiera Dios. Un falso testimonio o un mal testimonio. Y el testimonio del Padre, si el Padre dijo, hermanos, en el bautismo y en la transfiguración, que Jesús era su Hijo, nosotros tenemos que creerlo. Él es el verdadero Hijo de Dios. Y el testimonio del mismo Jesús, sus palabras, Él dijo: yo soy Hijo de Dios. Cuando le preguntó el sumo sacerdote, cuando lo acusaron en el Sanedrín, y pues Él dice: tú lo has dicho. Yo para eso he venido aquí y para eso estoy aquí, para dar testimonio de la verdad. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Pongamos nuestra fe en Él y veremos, hermano, cómo dar testimonio de Jesús y cómo nosotros poder, hermanos, vivir una vida plena, que Jesús se refleje en nosotros. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir ese es el testimonio, hermano. Y si yo vivo a Cristo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer luz, porque Cristo es luz. Si yo vivo a Cristo, hermano,
Yo voy a compartir el Evangelio porque Cristo es el Salvador. Si yo vivo a Cristo, yo voy a estar bajo el señorío de Cristo porque Cristo es el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ahí tendremos algunos estudios que vendrán próximamente. Esta simplemente fue la base de lo que nosotros tendremos y lo haremos, si el Señor nos lo permite, para la gloria y honra de Dios. Vamos a ponernos de pie y, hermanos, cantemos al Señor. Cantemos, hermanos. Oh bondad tan infinita, oh bondad tan infinita, hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río el Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Buenas noches, hermanos. Hermanos, ha sido un privilegio